del Señor para ustedes. Feliz de poder llegar a ustedes por este medio de su programa Encuentro con Dios. Dando gracias al Señor por el don de la vida, que es el mayor privilegio que tenemos de poder estar de pies junto a ustedes para así hablarle de las riquezas y la grandeza y la maravilla del Señor contenida en las Escrituras. Siempre debemos de estar agradecidos del Señor porque Él nos permite estar vivo, estar de pie, estar junto a nuestra familia. Sabemos que miles de personas cierran los ojos, sin embargo, algunos los podemos abrir y debemos darle gracias al Señor. Su hermano Elías Ovalle con ustedes, para llegar a ustedes por este medio a transmitirle una palabra que nos va a ayudar a nosotros a amar cada día más a Dios por sus bondades, por sus riquezas y su grandeza hacia nuestras vidas. Y en esta oportunidad quisiéramos comentar algo de las Escrituras sobre un texto muy conocido, un personaje que es el libro de Job. Allí hay una parte que por años me ha llamado la atención y quisiera comentar con ustedes, y esa palabra está contenida en el capítulo 1 de Job, versículo 6. Allí vamos a ver lo que el texto nos presenta. Y el texto dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Interesante esto, que en una presentación celestial aparece este individuo, este personaje. Y esto, la primera vez que leí este texto me llamó la atención, puesto, ¿verdad?, que uno recibe tantas enseñanzas en los institutos bíblicos, en las escuelas bíblicas, y luego se ve una escena como esta. Son cosas que deben despertar en uno una inquietud. Y quisiera hablar con ustedes, titular esta breve palabra, este breve comentario sobre este texto con el tema la figura de Satanás en el libro de Job. ¿Cuál es la figura de este personaje acá en este libro? Me llamó la atención esto porque por años siempre hemos predicado, hemos enseñado y nos han enseñado sobre la figura o el personaje de Satanás, sobre este ser maligno, este ser que causa males en la sociedad, en el mundo, un ser perverso, maligno, dañino, porque es la teología que nos presenta el Nuevo Testamento. Pero no vamos a hablar de la figura de Satanás desde la teología o la perspectiva que nos presenta el Nuevo Testamento, que donde nos lo presenta como este ser malévolo, como este ser que se encarga de traer desastre sobre el planeta. Sino vamos a ver cuál es su función, cuál fue su función en el libro de Job. De hecho, en la Biblia hebrea no se menciona, no se habla con amplitud acerca de este personaje desde la óptica o la perspectiva en la cual nosotros hoy en el Evangelio lo vemos, sino que se tenía otra cosmovisión acerca de este personaje, de este ser, como nos lo presenta acá el libro de Job. Y el libro de Job es interesante porque nos presenta a este personaje llamado Job, que era un hombre riquísimo, un hombre que tenía buena reputación, un hombre padre de familia, tenía hijos, tenía esposa, tenía buena posesión económica. Y la Biblia dice que de pronto vino una situación sobre su vida, producto a que este personaje llamado Satanás se presenta a acusarle delante del Creador, delante del Señor. Y la Biblia dice que el mismo Dios testifica acerca de Job, lo presenta como un hombre íntegro, un hombre intachable, un hombre que respetaba, honraba al Señor, un hombre que siempre estaba interesado en adorar y enaltecer el nombre del Señor. De hecho, cuando Satanás se presenta, el Señor le dice: oye, pero ¿dónde tú vienes? Le hace una pregunta, le dice: de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces el Señor le dice: ¿no ha considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro, recto, temeroso de mí, apartado del mal? Entonces Satanás allí cuestiona esto y dice: lo que pasa es que él te sirve, él es recto, él es íntegro porque tú lo has bendecido, lo has preservado, lo has cuidado, lo has guardado, pero si tú tocas lo que él tiene, si le quita ese privilegio de esa riqueza, vas a ver cómo él va a blasfemar en tu cara. Es lo que nos presenta el narrativo. Sabemos que el Señor le da permiso a Satanás de que tocara los bienes de Job.
Y vemos cómo Job se mantiene íntegro ante el Señor a pesar de tantas situaciones que vienen sobre su vida. Pero ¿quién es Satanás dentro de este texto? Es el ser maligno, es el ser aterrador, es el ser que tiene el tenedor en la mano, como nos lo presenta la película de Hollywood, los muñequitos, la caricatura, este ser que está con este tenedor grande, que está ahí haciendo cosas malas. Este es el mismo personaje de las películas, el mismo personaje que nos presenta el Nuevo Testamento. Lo primero que hay que entender acá es que el texto no habla de una reunión celestial. No nos está hablando de una reunión terrestre en la tierra, sino de una reunión celestial. Y la palabra Satanás que aparece aquí es una palabra aramea que se pronuncia Hasata y en el hebreo Hasatán. El artículo cuando dice ha es como el artículo decir él. Él, está diciendo él, dando a entender de alguien. Entonces acá está diciendo que el Satán se presenta dentro de los miembros de la corte celestial. Ahora bien, el libro de Job, cuando usted lee ese mismo texto en la Biblia, palabra de Dios, en la Biblia Dios habla hoy, dice claramente que vino a presentarse entre los servidores celestiales, los miembros de la corte, vino entre ellos el ángel acusador. Ahora bien, ¿qué representaba esto? ¿Qué papel jugaba este personaje dentro de los miembros de la corte celestial? Por años se enseñó, de hecho me lo enseñaron en los institutos bíblicos, que delante de la presencia del Señor, Satanás no puede entrar porque es un ser perverso, es un ser repulsivo y nada inmundo puede entrar ante la presencia del Creador. Sin embargo, acá en el libro de Job se da una reunión donde los miembros de la corte celestial, ejemplo, la Biblia Nueva Traducción Viviente, el mismo verso de Job 1 en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice que los miembros de la corte celestial vinieron a presentarse delante del Señor, entre los cuales estaba figurado también el Satán. Satanás significa el acusador, el que pone obstáculo, el que se opone en el contexto bíblico. Entonces está diciendo que dentro de esta reunión de estos miembros, estos servidores del Señor, de los hijos de Dios, los ángeles que se presentaron, también estaba el ángel acusador, que sería la traducción correcta del Hasatán en este texto, un ángel. Ahora bien, pero ¿cómo era visto el Satán en la cultura antigua? ¿Cuál era el concepto que se tenía de él? No es el mismo concepto que nosotros hoy tenemos en el cristianismo. La figura del Satán era simple y llanamente, lo veían como alguien que estaba al servicio del Creador. Alguien que hacía la función como un fiscal de presentar sus acusaciones de las personas que tenían cierta causa que presentarle delante del juez celestial, en este caso el Señor. Por esto es que dice acá que dentro de los miembros celestiales también se presenta Satanás. Porque es como la figura de, vamos a traducirlo acá en la tierra, ejemplo, el fiscal Jenny Berenice, William Camacho, Miriam Germán, son fiscales que presentan sus acusaciones de la persona que son sometidos a la justicia ante un juez. Ellos presentan su acusación. Entonces, esto no quiere decir que los fiscales sean personas malignas, sean personas malas, sino ellos están haciendo una función. Ellos están cumpliendo con una asignación para la cual se prepararon, para la cual se educaron, para la cual estudiaron, para ejercer la función como fiscales. Su papel es presentar las evidencias que se presentan como acusaciones de la persona, del hombre o la mujer, de los individuos que están siendo presentados en la corte delante del juez. Entonces, acá en el libro de Job es la función del Satán. Es lo que está haciendo el ángel acusador, presentarle las acusaciones de Job delante del Señor. Esto no quiere decir que este ángel fuera un ser maligno, porque no es el mismo Satán que vemos luego presentado en el Nuevo Testamento, que sí es presentado como un ser que causa desastre en la sociedad, como un ser, ¿verdad?, perverso y maligno. No es el mismo, no se tenía la misma cosmovisión que nosotros hoy podemos tener, ¿verdad? Porque nosotros hoy, todos los males que nos pasan, que pasan en la tierra, tenemos que buscar un culpable, tenemos que culpar a alguien. Cuando alguien comete un asesinato, un robo, un acto delictivo, un acto repulsivo ante la sociedad, hay que buscar un culpable. ¿Y cuál mayor culpable que Satanás? Todo el mundo culpa a Satanás. Cuando alguien mata a una persona, dice, no, escuché la voz. La gente dice, no, fue Satanás que se metió entre esa persona y por eso mató a esa persona.
Es decir, que siempre buscamos de cómo quitarle la culpa al individuo de sus propios actos y hay que echarle la culpa entonces a Satanás. Muchas personas que han violado a niñas o mujeres dicen no, que escucharon una voz, que la voz de Satanás le dijo que lo hiciera y por esto lo hicieron. Pero no es la figura acá en el libro de Job. De hecho, cuando usted ve entonces también el libro de Zacarías capítulo 3, dice que este mismo personaje se aparece a acusar al sumo sacerdote Josadá o Josué delante del Señor. Dice que el ángel de Jehová estaba en pie y allí estaba también Satanás. Pero en el libro de Zacarías, Satanás no habla, no hace nada, simplemente está allí parado, presentando sus acusaciones acerca del sumo sacerdote Josué en ese contexto. Es decir, que estamos viendo que hay un paralelismo entre la figura del Satán en el capítulo 1 de Job y en el capítulo 3 de Zacarías. Su función es presentar acusación, pero no lo está presentando el texto como un ser maligno, como un ser que causa destrucción, como un ser que está encargado de guiar a los demonios. No, está presentado como alguien que está desempeñando su asignación. Por eso es que en la mentalidad hebrea judía se decía que Satanás simplemente era un mensajero del Señor, que se encargaba de cumplir los propósitos de Dios en la tierra. Aunque suene medio extraño, aunque suene prácticamente difícil de digerir, de aceptar, es la realidad que nos presenta las Escrituras en el Antiguo Testamento. Por eso es que el Antiguo Testamento no se presta para dedicarle tiempo a la figura de esta entidad malévola como nosotros la vemos hoy, porque es que en el Antiguo Testamento no hay una fuerza, un enemigo, un archienemigo que le haga la contra al Señor, porque el Señor es que controla todas las cosas. De hecho, en el libro de Zacarías, Dios hablando por medio del profeta dice que Él crea la luz y crea la adversidad, que Él crea el bienestar y también crea la destrucción. Es decir, que ellos entendían que tanto lo bueno como lo malo provenía de parte de Dios. Aunque en nuestra mente occidentales sea difícil aceptar esto, es la realidad del contexto bíblico. Ellos veían que todas las cosas provenían de parte del Señor. Todos los males y tanto el bienestar, quien dirigía todo era Dios para la cosmovisión antigua de las Escrituras. Otra connotación la podemos ver también en el libro primero de Reyes capítulo 22, cuando el rey Josafat va a visitar al rey Acab para ir a pelear una guerra. Dice que entonces el rey Josafat le pregunta, ¿no hay algún profeta con el que le podamos consultar a Jehová? Porque él está mirando que todos los profetas que asistían al rey estaban profetizando para el bienestar del rey. Sin embargo, Josafat como que dedujo que había algo extraño allí. Entonces el rey Acab le dice, sí, hay un profeta llamado Micaías, pero yo lo detesto porque nunca me profetiza lo bueno. Siempre me habla del mal, nunca me habla de cosas buenas. Entonces Josafat le dice, hay que buscar a ese hombre. El rey Acab lo manda a buscar. En el verso 20, cuando Micaías se presenta ante el rey Acab, que le dice, el rey Acab le dice, dime, vamos a ir a la guerra, ¿qué va a pasar? Micaías le dice, sube que el Señor está contigo. Pero el rey Acab entiende que no es la palabra correcta. Micaías entonces le dice, te ruego de parte de Dios que me diga la verdad. Dime lo que Dios quiere. Le dice, bueno, mire, el punto es que yo veía todo el ejército de Israel desparramado por donde quiera como ovejas sin pastor. Todo el mundo estaba corriendo. Veí también los profetas falsos que se levantaron a profetizar. Pero vi en la corte celestial, en el verso 20 de Primero de Reyes capítulo 22, Micaías hablando, dice, pero vi que en la corte celestial todo el ejército del cielo estaba de pie delante del trono. Y el Señor preguntó, ¿quién irá y va a conducir a Acab hacia la guerra para que caiga allí en la guerra? Dice que todos decían de una manera y otros decían de otra, y nadie lograba convencer al Señor para venir a hacer que Acab fuera a la guerra y perdiera la guerra. Dice que entonces un espíritu de parte del Señor sale del altar y dice, yo iré y lo voy a inducir a la guerra. El Señor pregunta, ¿cómo? ¿De qué manera tú vas a inducir a Acab a la guerra para que pierda la batalla? Dice, yo iré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces vemos que el Señor le dice, ve porque tú lo vas a conseguir. Es decir, este ángel o este espíritu que sale del trono dice, yo voy a ir y me voy a convertir en un espíritu de mentira en boca de sus profetas.
Entonces, si la mentira es un pecado delante del Señor, ¿cómo es que del trono celestial sale un espíritu, un ángel, y dice: yo me voy a volver en un espíritu mentiroso en boca de los profetas? Porque es que todo el Eterno controla todas las cosas. Entonces, como el Eterno no tiene un rival, sino que el Eterno es Dios arriba y Dios abajo, Él hace como Él quiere. Él hace como Él le dé la voluntad. Entonces este espíritu va y convence a los profetas de que hable mentira, de que le profeticen al rey Acab, de que va a ir a la guerra, de que va a ser victorioso. Pero no fue así, sino que se volvió un espíritu de mentira y Acab perdió la guerra aquel día. Aquel de rey Acab perdió la vida en aquella guerra. Es decir que el Satán, su figura era simplemente cumplir la asignación para la cual él había sido establecido en ese contexto. Y acá en Job, él está cumpliendo esa asignación. Él está allí acusando a Job delante del Señor, pero reitero, no está como la figura maligna que nosotros hoy reconocemos. De hecho, nosotros muchas veces nos preocupamos más por Satanás, por cuidarnos de Satanás, cuando de quien deberíamos de cuidarnos verdaderamente de nosotros mismos. Porque el mal procede de nuestros corazones, de nuestro interior. Ejemplo, Génesis capítulo 6, Dios hablando, dice que todo designio del corazón, del pensamiento del hombre, va de continuo hacia el mal. Es decir, el mal está dentro de nosotros. El mal es algo que el ser humano trae consigo dentro, que luego se va materializando y desarrollando según el camino que el hombre decida tomar. Si el hombre decide tomar un camino incorrecto en la vida, el mal se va a desarrollar para hacer cosas malas. Si el hombre toma un camino bueno, se va a desarrollar el bien en su caminar, y todo lo que va a hacer son cosas buenas y cosas productivas. Entonces debemos dejar de estar culpando a Satanás de todo lo que nos pasa y entender que muchas de las cosas que pasan no tienen que ver con Satanás, sino con el mal que está dentro de nuestros corazones. De hecho, en la teología de Pablo, Pablo dice que el mal mora en él, que él quiere hacer el bien, pero no puede porque el mal también está en él, está dentro de él, internamente, en su ser, en su espíritu está también el mal. Entonces, aquí en el libro de Job vemos que Satanás simplemente era un mensajero, era un servidor al servicio también del Creador. Por eso él no puede destruir a Job. No puede hacer nada contra Job, a menos que el Señor le permita hacer algo contra Job. Nada él puede hacer. Por eso el Señor le dice: todo lo que él tiene está en tus manos, tú puedes tocarlo, puedes hacer lo que tú quieras, pero no puedes tocar su vida. Porque es que Dios tenía a Job cubierto, lo tenía cuidado, lo tenía preservado. Entonces, acá vemos cómo Dios preserva a Job. Entonces, ¿cuál es la teología? ¿Cuál es el mensaje en el libro de Job? Simplemente nos hace entender que la persona justa, la persona buena, los hijos de Dios, la persona que ama a Dios, la persona que adora a Dios, también pueden sufrir. También van a pasar tribulaciones, también van a pasar enfermedad, también van a perder la vida, también pueden pasar tribulaciones de escasez, de crisis, de dificultades, de situaciones atrozas, momentos amargos, también lo pueden pasar. No importa que usted tenga a Dios como lo tenga, cuán ungido usted sea. Job era un hombre íntegro, intachable, y fue visitado porque hacerlo entender a nosotros que lo justo también podemos sufrir. Que las personas que amamos a Dios también podemos llorar, podemos perder cosas, podemos perder familia, podemos perder hijos, hijas, esposo, esposa y demás. Pero a pesar de todo, Dios estará con nosotros a nuestro cuidado como lo estuvo con Job. Así que la figura del Satán en el libro de Job es simplemente funcionar como un fiscal, como alguien que va a acusar a Job, pero no como la conocemos hoy en el Nuevo Testamento. No estamos diciendo que el mal no exista, no estamos diciendo que Satanás no sea real, es un ser real, pero en el libro de Job no es el mismo que nosotros vemos hoy en el Nuevo Testamento. Así que, mis amados, investiguemos las Escrituras, estudiemos las Escrituras. Por eso mi intención es, cada vez que hablo de las Escrituras, que nosotros nos motivemos, que la gente se motive a estudiar las Escrituras, porque nos va a ayudar. Así que gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está nuestro número de WhatsApp en pantalla. Ahí usted puede llamarnos, se le va a escuchar y se le va a ayudar a seguir hacia adelante. Así que recuerde que en nosotros los justos también sufrimos, también pasamos tribulaciones, también nos enfermamos y también podemos perder la vida. Pero a pesar de todo, Dios está con nosotros y está contigo. Bendiciones.